Carta del apóstol Pablo a Filemón. Esta es la primera parte. El amor y la fe de Filemón. Estos son atributos, características con las que el apóstol Pablo identifica a este siervo, a este colaborador, como él le llama. Y bueno, una de las cosas que siempre tenemos la oportunidad de escuchar de alguien al hablar de su testimonio acerca de cómo vino a la fe, es algo que causa mucha alegría, por supuesto, mucho gozo, y siempre que hemos tenido la oportunidad incluso de hablar de nuestro propio testimonio, también resulta una experiencia muy importante, porque de esa manera le damos gloria y alabanza y reconocimiento al Mesías por lo que ha hecho en nuestras vidas. Sin embargo, existe algo de mayor importancia que el dar a conocer nuestro propio testimonio y acerca de la conversión. Y se trata de aquello que estamos dispuestos a hacer, es decir, las obras. Aquello que consiste, o en un momento dado podremos decir que debe ser consistente con la fe de la que estamos dando testimonio. Porque una cosa es decir que estamos seguros de que ahora somos de la fe de Jesucristo, de reconocer su autoridad, su señorío sobre nuestras vidas, y otra cosa muy distinta es dar testimonio a través de nuestra vida, nuestras obras diarias, de que esa fe que nosotros abrazamos, pues ahora es la guía de nuestras vidas. En la carta a Filemón, el apóstol Pablo escribió justo lo que le pidió a este varón romano, Filemón romano, de ciudadanía romana, que había abrazado la fe del Mesías Yeshua. Como Filemón, muchísima gente en aquel tiempo, hubo personas que independientemente de la religión, del paganismo en la que se encontraban involucrados, cuando conocieron de la fe de Jesucristo, la fe de Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, comenzaron a tomar decisiones importantes en sus vidas. Y en este caso hablamos de Filemón, un romano, un ciudadano romano que tenía una congregación de creyentes en su casa. No solamente estamos hablando de un hombre que tomó la decisión radical de dejar la idolatría, el paganismo, las religiones de extranjeras, sino y de abrazar a la fe del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesucristo, sino que incluso él se responsabilizó de una congregación de creyentes, recibía creyentes, seguidores de Yeshua en su propia casa. Así es de que eso implicaba una gran responsabilidad, por supuesto. El caso es que cuando hoy hay algo muy difícil de hacer, incluso cuando las personas tienen fe o dicen tener fe, porque esa fe va a hacer que las personas hagan cosas que para otros sería imposible o simplemente decidirían no hacer. ¿Por qué? Bueno, pueden ser muchas razones. Se podría argumentar válidamente incluso que pues están en su derecho, o que no les conviene hacer determinadas circunstancias. Existen muchas razones, incluso válidas, para las personas que dicen, pues eso no lo voy a hacer porque no es correcto, no me es conveniente, etc. Muchos argumentos, una vez más, que incluso pueden ser muy válidos. Pero cuando hablamos de la fe y de lo que por fe muchos estamos llamados a hacer, no nos quedamos en ese aspecto,
es decir, de la obligación, de lo que debemos hacer, sino que incluso hacerlo representa también un gozo. Y ese es el reto. No el reto para quien tiene una verdadera fe, sino el reto para quien dice tener la fe y resulta que quizás no es así. Hablo de ese reto, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De que muchas veces por llevar a cabo o por tener una imagen, conservar una imagen, por la preocupación del que dirán o de verse en la necesidad o en la obligación forzada de decir, bueno, pues es que si la gente sabe que yo soy creyente, que creo en Jesucristo, y pues es importante que vean en mí esta actitud. Eso es justamente el reto. ¿Por qué? Porque cuando tienes una fe verdadera, no te detienes a pensar ese tipo de cosas. No te preocupa eso, porque ya eres de la fe. No te estás preocupando por lo que vean los demás para ver si es coincidente con lo que tú profesas. Simplemente lo haces, simplemente vives. Esa es la paz de un creyente fiel, que no se preocupa por lo que estén pensando las demás personas. Él sabe que Dios sabe, que Jesucristo sabe que ese creyente no es perfecto, que no ha alcanzado la perfección, que tiene muchos errores, pero que mantiene en su corazón una fidelidad al Señor, a sus enseñanzas, a su instrucción, a sus mandamientos, y que se preocupa siempre por hacer lo mejor, se esfuerza en hacer lo mejor a pesar de sus instintos, a pesar de su condición en la carne. Y es que lo cierto es que en la carne, por simple instinto, pues va a haber cosas que simplemente van a ser imposibles de hacer para muchas personas. Pero por causa de la fe es que somos fortalecidos en el espíritu para hacer las cosas que agradan a Dios. Escribió Pablo desde el versículo 1, este único capítulo, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Esta palabra prisionero la hemos analizado en determinadas circunstancias, también en otras ocasiones, que en el griego es la palabra desmios, que literalmente se traduce como cautivo, se traduce como atado, estar preso. Esto significa que lo que Pablo está afirmando es que el motivo de su prisión es Jesucristo. Es decir, Pablo era prisionero por ser un portador del evangelio y transmitirlo a los gentiles, a los extranjeros. Ese era el delito por el que era acusado Pablo. Y por lo tanto, esa es la razón por la que Pablo dice que se encuentra como prisionero, encadenado, y no lo dijo como una expresión poética o como algo simulado, como algo, como un simbolismo. No, de ninguna manera, fue literal. Él estaba encarcelado y no niega el motivo. El motivo es proseguir a Jesucristo. Pablo, hablando de su prisión por causa de Yeshua, el Mesías, advierte que no está solo, sino que con él está alguien muy cercano y bueno, de quien hemos ya hablado en otros estudios, porque se encontraba con Timoteo, alguien a quien consideraba Pablo un hijo espiritual, alguien en quien Pablo podía confiar y hasta depender en determinados casos. Y por lo tanto consideraba a Timoteo extremadamente útil, por supuesto, y en este servicio conjunto que consistía en compartir la verdad del evangelio. Y la forma en que se refiere a Filemón en este caso, pues es como un amado colaborador. Esta característica con que Pablo describió a Filemón en realidad representa una gran responsabilidad. Que alguien te hable así,
que alguien se dirija a ti de esta manera te implica, por supuesto, una gran responsabilidad respecto al testimonio que debía manifestar este amado colaborador, en este caso hablando de Filemón. ¿Y por qué? Porque ¿qué tal si no? ¿Qué tal si en un momento dado fue una persona que se dedicó a preocuparse por lo que digan los demás, por guardar una apariencia de falsa piedad? Entonces, vamos a ver aquí que el apóstol Pablo, en esta carta, en su primera parte, hace ciertas referencias a la persona de Filemón, pero con todo el propósito de hacer un esquema, de preparar una petición muy osada de parte del apóstol Pablo, pero que al mismo tiempo esa misma petición representó justo lo que cualquiera deberíamos de poder hacer y que no muchas veces estamos dispuestos. ¿Por qué? Pues precisamente por la condición en la carne, ¿no? Recordemos cómo es que el mismo apóstol Pablo, en otras ocasiones, él habló de esta batalla espiritual que él tenía consigo mismo, incluso, ¿sí? No hablando de otra persona más, sino incluso con él mismo, hablando de esta carne, de la carne, dice, vendido al pecado, miserable de mí. Entonces, y argumenta en qué sentido se encontraba, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu, en base al espíritu, él quería hacer lo correcto, pero la carne le llevaba por otro camino. Esta condición del apóstol Pablo, muy natural, por supuesto, la tenemos todos. Es una batalla espiritual constante, día con día, que debemos luchar. Por eso el apóstol Pablo, en determinadas circunstancias, se refería a otras personas como compañeros de milicia. ¿Por qué? Porque la palabra milicia tiene que ver con ejército, con militares, con una fuerza militar, con ser parte de un ejército. Entonces, esto es lo que refiere el apóstol Pablo en relación a esta lucha. Y, pues bueno, la forma en que se refiere a Filemón, el apóstol Pablo, es como un amado colaborador. Esta característica con que Pablo describió a Filemón en realidad representa una gran responsabilidad, como les decía. ¿Por qué? Porque está asumiendo el apóstol Pablo que todo el trabajo que él está llevando a cabo es realmente una manifestación, una prueba fidedigna de su amor por Yeshua y por los hermanos en la fe. Dice el verso 2: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Esta mujer que se menciona, Apia, que probablemente algunos comentaristas opinan que podría ser su esposa, sin asegurarlo, por supuesto, porque no lo dice el texto, no lo afirma, la esposa de Filemón, junto con Arquipo, a quien considera un soldado del evangelio, porque lo describe como compañero de milicia, como les comentaba hace un momento. Son personas que representan un pilar importante en la congregación que formó Filemón en su casa. Ahora bien, vamos a ver que en esta carta Pablo va a escribir de una manera muy personal. Por lo tanto, uno de los valores más importantes de esta epístola, pues, es este aspecto íntimo del apóstol Pablo, ¿sí? Como la forma en que se comportaba e interactuaba con otras personas de una forma más personal. ¿Por qué? Porque en esta carta, aunque a todos nos sirve, nos ayuda muchísimo, aprendemos principios muy importantes.
Pues Pablo no dirige esta carta a una congregación en general, como la mayoría de sus cartas, sino es un aspecto muy personal con relación a Filemón. Pero ¿cuál es la relevancia de esto? Pues que el peso de la enseñanza que Pablo va a imponer en esta petición que va a hacerle a Filemón. Dice el verso 3: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ya lo sabemos, el apóstol Pablo, sabemos que esta es la forma en cómo Pablo se conduce en sus cartas, normalmente hablando de la gracia que trae como consecuencia la paz, y que es el equivalente a lo que hoy en día muchos creyentes hacen al saludar entre los hermanos, al decir shalom. ¿Qué es shalom? Shalom es un saludo que se usa como una palabra, la palabra es hebrea, que no solo implica un buen día, sino mucho más que eso, que es el deseo de la paz de Dios esté con quien saluda, hacia aquella persona a quien se saluda. Y eso es justo lo que dice el apóstol Pablo cada vez que saluda de esta manera, al decir gracia y paz, porque ese es el deseo de quien sabe que la gracia de Dios hace esto en los hermanos, da paz. Entonces, la gracia produce paz, una paz que proviene de Dios a través del Mesías Yeshua, y la redención de Yeshua justo es lo que provoca un cambio en las personas, en la vida de las personas. Y lo que leemos en esta carta es que el apóstol Pablo, sabiendo lo que produce la redención en una persona que ha sido convertido, entonces Pablo toma la decisión de amonestar, de mandar, de animar a Filemón a manifestar que ese cambio en su vida es real y a tomar decisiones no como la mayoría de la gente lo hace, sino a tomar decisiones conforme a la fe que nos hace decidir las cosas correctas, no en base a nuestros propios intereses, sino anteponiendo los intereses de los demás. Lo que yo les comentaba hace un momento tiene que ver con esto precisamente, es decir, muchas veces una persona común y corriente que no cree, que no tiene la fe, que no cree, no tiene tu fe, pues bueno, va a ser difícil que tome decisiones que le lleven a hacer un poco más de aquello que considera sus derechos o sus límites. Dice el verso 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esta expresión de Pablo es muy importante porque debemos considerar que esas palabras de Pablo no son palabras de hueca sutileza solo por pretender obtener algo de Filemón, sino que debemos dar por hecho que Pablo efectivamente tenía en sus oraciones a Filemón y solo por esa circunstancia es válido que la refiera, que lo recuerda siempre en sus oraciones. Debemos tener mucho cuidado de no confundir y poner énfasis en las palabras que podemos decir a alguien más, a un hermano, para que nuestro objetivo sea alcanzado. Una vez más, voy a repetir esto. Debemos tener mucho, porque estamos hablando, desde un principio les he comentado, que Pablo aquí le va a pedir algo a Filemón. Pero él lo va a hacer de forma correcta y es justo lo que debemos aprender. De lo que tenemos que tener mucho cuidado es no confundirnos y poner énfasis en determinadas ocasiones o circunstancias en nuestras palabras que podemos decirle a alguien, a un hermano, de quien pretendemos algo, solo para alcanzar nuestro objetivo. Cuidado a hacer eso. Porque pensar así sería algo totalmente contrario a la verdad de entrada y en el peor de los casos actuaríamos hipócritamente. Por ello debemos ante todo ser muy honestos
y en su caso ser conscientes de la responsabilidad que implica hacer lo que Pablo hizo en este caso específico de Filemón. Porque estas palabras revelan el tipo de relación que tuvo el apóstol Pablo con él. Entonces, ¿cuál fue la base del apóstol Pablo para emplear estas referencias hacia Filemón? Bueno, que primero lo conocía y sobre todo tenía pruebas, tenía testimonio acerca de sus frutos a partir de su conversión. Dice el verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Yeshua y para con todos los santos. ¿Se dan cuenta cómo es que, aparte de lo que conocía Pablo, lo que está confirmando es que él oía de alguien más, de otras personas, lo que el amor de Filemón por el Mesías y en consecuencia para con todos los santos, para con todos los creyentes. Entonces, al analizar todas estas expresiones de Pablo, confirmamos lo peligroso que resultaría la falsedad y la hipocresía cuando las personas hacen uso de eso justo para dirigirse a un hermano a fin de solicitarle algo. Porque lo que aprendemos de Pablo es precisamente una dinámica muy simple, pero muy importante. Es decir, vamos a darnos cuenta de que después de todas estas palabras de Pablo a Filemón, a través de las cuales reconoce el testimonio con el que se ha caracterizado y que es conocido por las otras personas, pues sería imposible que Filemón aceptara si en realidad Filemón se hubiera comportado solo para guardar una apariencia de piedad. Porque eso no le alcanzaría a Filemón para acceder a la petición que Pablo va a hacerle. Hoy en día hay personas que en aras de su emoción quizás se dejan llevar por esta circunstancia que en un momento dado ellos consideran como abonar. Y en el más triste de los casos es porque así se los han enseñado. Cuando abonan, cuando hacen determinadas cosas en beneficio de los hermanos, como dice aquí Pablo, se expresa y lo dice hacia los santos, manifestando amor hacia los santos, es porque va a abonar para el reino. Y esa es una mentira. Esa es una mentira porque eso no te da la salvación. Tenemos que tener muy claro y separar las cosas. Es decir, las obras que ya son producto del fruto de lo que ha puesto Dios en tu corazón. Y que surge de forma natural, pero no porque estés considerando en tu mente y en tu corazón que eso te va a abonar para tu salvación. Eso sería una blasfemia. ¿Por qué? Porque imagínate a qué nivel estás poniendo el sacrificio de Jesucristo, que es justo lo único que nos da la salvación. Entonces, todo lo demás, a lo que estamos llamados, que son a las buenas obras, que ya entendimos, ya hablamos mucho acerca de ese tema. Cada vez que Pablo habla acerca de las buenas obras, pues tiene que ver con los mandamientos. Esas son las buenas obras, los mandamientos de Dios, su ley. Pues bueno, eso ya es una consecuencia de mantener una herramienta formidable, súper importante, que nos ayuda a perseverar en la salvación. No porque la podamos alcanzar, no, ya está hecho el sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es seguirle al Señor, porque de otra manera estaríamos negando esta redención y por lo tanto, pues no tendríamos ese beneficio. Así es de que
vamos a darnos cuenta de que después de todas estas palabras, una vez más, de Pablo a Filemón, a través de las cuales reconoce su testimonio por el que se ha caracterizado, que es conocido por las otras personas, va a ser imposible que Filemón, por supuesto, aceptara si en realidad Filemón se hubiese comportado de una forma equivocada solo por aparentar, para pretender algo de forma equivocada. Caso contrario, todas estas palabras que Pablo está usando, pues serán justo la medida de la fe que a Filemón en un momento dado va a manifestar sin ningún problema y que le permitirá acceder a algo que solo un creyente de probada fe podría aceptar. Y por supuesto, esto siempre dependerá de la capacidad de cada creyente, porque de lo contrario estaremos en el error de tratar de imitar lo que otros hermanos hacen. Eso es un error. O sea, está bien que tú pretendas hacer las cosas buenas que hace alguien más, pero no imites. Es decir, tú vas a tener tu propio proceso, tú vas a tener tus propias formas, sí, pero lo único que podrías tú imitar de alguien más o tratar de imitar es la esencia, es decir, el hacer lo correcto. Pero tú vas a tener tus propias formas. El apóstol Pablo nos habla de este principio al referirse a la medida de la fe de cada creyente. ¿Por qué habla de esto el apóstol Pablo? Porque él fue consciente, como lo es consciente nuestro Señor, que nos conoce mejor que nadie, que cada uno de nosotros tenemos una fe, un grado de fe que nos permite llevar a cabo ciertas cosas, que nos permite llevar cierto sacrificio en nuestra propia vida sin ningún problema. Pero no necesariamente debemos tener esa expectativa respecto de todos los creyentes. Y si no lo logran, pues bueno, es que no son creyentes, no son fieles, no, eso sería un error terrible. Fíjense lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 12, a partir del verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. En ese sentido, pues la característica de un creyente no debe ser la imitación de otro creyente si sus acciones no son consistentes con la medida de fe. Y eso es justo lo que espera Dios de cada uno de nosotros, nuestra sinceridad en cuanto a los frutos que tenemos. Y esto es precisamente lo que habla Pablo en este pasaje. El fruto más relevante de un creyente, ¿cuál debe ser? Pues de lo que está hablando el apóstol Pablo, justo, el amor. Y sabemos que la característica más importante de la Torá se resume en 2 mandamientos, tú lo sabes. ¿Cuál es el primero, el más importante? El amor a Dios. Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el amor al prójimo,
el segundo mandamiento, que es igual de importante, como lo dijo Jesucristo. Así lo dijo. El amor al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, lo que Pablo está afirmando es que Filemón es conocido, fíjate bien, por su observancia a la Torá, por el amor que es manifiesto en su vida al expresar, como lo dijo Pablo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Yeshua y para con todos los santos. Exactamente, el amor de Dios está expresado ¿dónde y de dónde lo puedes tú aprender, recibir? Justo de sus mandamientos. Esa es su voluntad para tu vida. No te inventes un amor de Dios que no está en su palabra, porque te vas a equivocar. Eso no tiene, si no lo aprendes conforme a su palabra, simple y sencillamente, no es el amor de Dios. Hoy en día muchas personas hablan del amor, pero en realidad muchas veces ni siquiera tiene nada que ver con el verdadero amor, como lo enseña Dios a través de su palabra, de sus mandamientos y como lo vino a confirmar Jesucristo. Como vemos, entonces Pablo vinculó el amor y la fe que Filemón tenía para con el Mesías con el amor y la fe hacia los santos. Esto es fundamental, muy importante. Lo que nos indica que la fe de Filemón no era una fe personal solo para con Dios, sino que el amor y la fe por Dios se manifiestan a los creyentes. Tú no puedes decir que tú amas a Dios si no manifiestas ese amor ante tu prójimo. Eso sería imposible, sería una mentira de tu parte. Es imposible, simplemente no se da. Ese es el ciclo correcto de la manifestación del amor y la fe cuando los frutos de ello son proyectados hacia los demás creyentes. Entonces es correcto, el ciclo se perfecciona, el ciclo del amor que tú sientes, que tú manifiestas, que dices tener para con Dios, se confirma solo a través de la manifestación de todos estos frutos en los demás, en las demás personas. Y no solamente en los creyentes, sino con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Cualquiera. Cualquiera, sea o no de tu fe, ese es tu prójimo. Entonces, vemos cómo es que esta expresión del apóstol Pablo, ¿sí?, es muy importante porque él está vinculando en una sola expresión la gran importancia del verdadero amor que podemos decir que le tenemos a Dios, porque se concreta solamente a través de la manifestación de amor a nuestro prójimo. Así es que cuando nuestras acciones son el verdadero fruto de nuestra fe, pues significa que todo aquello que nos pidan que hagamos y que tenga que ver con la justicia conforme a los mandamientos de Dios, no será algo difícil para hacerlo. ¿Por qué? Porque como lo hemos mencionado anteriormente, quizás sí sea difícil en la carne, en tus propias fuerzas, bajo una perspectiva muy limitada. Pero en el espíritu simplemente tiene sentido cuando decimos que todo lo podemos en el Mesías Yeshua. Dice el verso 6, continuamos, regresamos a Filemón, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, subraya la palabra eficaz, esto es fundamental. Y también participación, la palabra participación, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por el Mesías Yeshua. La palabra participación en el griego es la palabra koinonía y efectivamente se traduce como participación, se traduce como interacción social, se traduce como compañerismo, ayuda, comunión. Así es que Pablo afirma que la participación de la fe debe ser ¿cómo?
eficaz. Es decir, el propósito de la comunión entre los hermanos debe ser eficaz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vas a lograr que tu participación, que tu comunión, que la koinonía verdaderamente sea eficaz? ¿De qué manera tu fe puede ser eficaz? Bueno, si entendimos que la fe debe ser manifiesta entre los hermanos, significa que la eficacia de nuestra fe es manifiesta por el conocimiento de la forma en que la comunión entre los hermanos es beneficiosa por las cosas buenas que ya están en nosotros por causa del Mesías, por causa de Cristo. ¿Y qué es lo bueno que está en ti y en mí por causa de Jesucristo? La redención. Y lo maravilloso es que solo la redención de la que somos objeto es capaz de cambiar nuestras vidas para bien de nosotros mismos y para bien de otras personas. ¿Por qué? Bueno, el profeta Isaías habló de este conocimiento, del efecto del conocimiento del Evangelio y de compartirlo con los demás. Isaías capítulo 55, a partir del verso 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Justo el propósito de la koinonía, de la participación, de la comunión. Es decir, esa es la eficacia. Aquí está la certeza de que la participación, la comunión de nuestra fe es eficaz, y esa eficacia solo puede ser por causa del conocimiento de la palabra de Dios, porque eso es justo lo que implica todo lo bueno que está en nosotros. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu vida, no tienes nada bueno desde la perspectiva divina. Ojo, para Dios solo puedes tener algo bueno en ti en el momento en que tú tienes algo de Él en tu vida, y es justo el conocimiento de su palabra. Si tú haces cosas que estén en consonancia con la obediencia a la verdad de Dios, significa que manifiestas el señorío, la autoridad, la potestad de Jesucristo en todo lo que haces. Y en el contexto de lo que estamos hablando, esto se traduce en hacer lo bueno sin buscar recibir ningún tipo de reconocimiento ni de recompensa, sin buscar nada. Porque eres consciente de que lo que haces, lo haces por Él, por Yeshua, por el Mesías, en beneficio de tu hermano en la fe. Eso, amigos míos, ese es sacrificio vivo. Y el apóstol Pablo habló de esto en su carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Continuamos en el verso 7, dice de Filemón, dice: pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, una vez más, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esto es hermoso y se lo digo de esta manera
por los conceptos originales que vamos a analizar ahorita de estas palabras en esta expresión. Estas palabras de Pablo, que le escribió a Filemón, representan justo el testimonio fidedigno de que ese amor de Filemón pues ha cumplido su propósito en los creyentes. Fíjense, la palabra consolación en el griego tiene su raíz en la palabra griega parakaleo y se traduce como animar. Entonces, aquí Pablo lo que estaba escribiendo es que él se sentía animado en el amor que Filemón estaba manifestando. Y cuando se refiere a los corazones de los santos, de haber sido confortados, es muy interesante que la palabra corazones, para referirse a los creyentes, ¿sí?, es la palabra que en este pasaje, la palabra griega que se utiliza es la palabra splanchon. Esta palabra se traduce como intestino. Se traduce también como compasión o lástima. Trata de relacionar las palabras. Primero, intestino, compasión, lástima. Se traduce como entraña. Se traduce como amor entrañable. Esto es muy interesante y significa que lo que debemos entender de este pasaje es que Pablo hizo una referencia al hecho de que el amor manifiesto por Filemón, el amor que Filemón estaba manifestando, había sido algo muy fuerte. Había producido algo muy fuerte en los corazones de los santos. Y como ya lo vemos, de acuerdo a la palabra griega para corazones, nos habla de un sentimiento emocional. Cuando habla de intestino, compasión, lástima, entraña, nos habla de un sentimiento emocional en los creyentes muy intenso. Un sentimiento que cuando las personas escuchan o ven algo, les llega a la boca del estómago, al grado tal de que ese sentimiento puede causar que las lágrimas comiencen a salir de los ojos de las personas. Y esas lágrimas pueden ser de alegría, pero también puede ser de tristeza. Sentir intensamente por alguien, por la situación por la que está pasando, o incluso su propia situación debido a lo que escuchas o entiendes, como cuando entendiste el sacrificio que hizo el Hijo de Dios por ti a fin de rescatarte de la muerte eterna. Así se encontraban los creyentes, por causa del amor, de la fe de Filemón, confortados en sus corazones. Y como vemos, hasta ahora, Pablo no ha dicho cuál es el propósito de esta carta. Hasta aquí nos ha dicho qué es lo que no nos ha dicho lo que le va a pedir a Filemón. ¿Qué es lo que nos ha dicho hasta aquí? Los atributos. Los atributos que van a justificar precisamente la confianza de Pablo para hacerle esta petición. Pablo hasta este momento ha confirmado las bases de que Filemón ha sido fiel por amor verdadero al Mesías Yeshua y a los santos.